Hola a todos. Bienvenidos a la presentación de resultados del informe Quint Cloud Computing en España 2020. Por cuarto año consecutivo hemos contado con la participación de más de 100 empresas españolas que han querido compartir con nosotros en qué puntos se encuentran en ese viaje hacia la nube, qué ventajas están obteniendo en el despliegue de tecnologías cloud y a qué barreras se están enfrentando para la adopción de dichas soluciones en sus organizaciones. Os invito a que durante las próximas slides podamos compartir cuáles son esos insights, esas claves del mercado que nos están diciendo las empresas en un contexto económico tan complejo como el que estamos teniendo actualmente. Comenzamos. Muchas gracias. El contexto económico. El contexto económico es sin duda fundamental para entender el momento en el que se encuentra el mercado cloud de nuestro país. Vamos a ver unos índices que ya claramente abordan el 4,9% de contracción para el mercado global, esta es la última previsión de junio del FMI, un 10,2% de contracción para la zona euro y un 12,8% para la española, que junto con la italiana son las economías más impactadas por esta pandemia global. Pero también hay que entender cuál era el punto anterior. El punto anterior, antes de la pandemia, era un crecimiento, como veis, sostenido, por encima del doble dígito, tanto para la parte de IaaS con un 18%, con un 15% para la parte de PaaS y con un 12% para la parte de SaaS. La pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto a partir de ahora de la pandemia del COVID-19? Bien, no sabemos todavía cuál va a ser el impacto real, pero sí hay predicciones de que se va a producir, por supuesto, una ralentización de la subida con crecimientos que ya no van a estar por encima del doble dígito, sino por debajo de ese doble dígito. ¿Y qué ha hecho el COVID en nuestro país, al igual que en otros mercados del cloud? Pues ha sido un acelerador en la adopción de soluciones digitales y, por supuesto, en las soluciones cloud. En tres niveles fundamentales. Por un lado, el plano estratégico con la agilidad de los equipos, con un 38% de las organizaciones que nos han respondido, reorientando la innovación para acelerar esa estrategia digital con un 20% también de esas organizaciones. En el plano táctico, con una mayor afluencia de respuestas, con la remotización de la fuerza de trabajo, con un 53%, y con el fortalecimiento de la cultura digital, con un 52%. Pero sin duda, la clave durante la crisis del COVID-19 ha sido el plano operativo, con soluciones de continuidad de negocio, soluciones de resiliencia, de seguridad, con un 62% de respuestas de las empresas que han participado en el estudio de este año. Les hemos preguntado a las empresas si el cloud va a ser para ellos una palanca de recuperación. Y los resultados son realmente reveladores. Hasta un 80%, aproximadamente un 79,8% de las empresas nos han respondido que sí, que el cloud podría ayudar o que va a ser una palanca diferencial de recuperación para su negocio. Solo un 12% de las empresas que nos han respondido considera el cloud que no es una palanca de recuperación para el negocio. Y esto habla de la fortaleza del cloud en estos términos y en este momento actual del mercado cloud de nuestro país. Es el cuarto año de un informe que claramente está orientado al cloud empresarial, un pilar clave de la transformación de negocio, que se sustenta en las capacidades que tiene el dato a través de la arquitectura y la integración, de los servicios de analítica y servicios cognitivos. Esta es nuestra visión en Quint del cloud empresarial para responder a las nuevas necesidades del contexto digital y de transformación de negocio que tienen las organizaciones. Para ello es fundamental conectar esa estrategia de negocio con las capacidades tecnológicas que cada vez son más complejas, en portfolios más amplios y con una mayor versatilidad. Y para eso hemos redactado este informe, el cuarto año consecutivo, a través de unas diferentes variables que son fundamentales. Por un lado, ¿cuál es la mejor experiencia del cliente? Es decir, ¿cuál es la empresa española que está más satisfecha con la experiencia en la nube? Proyección tanto de presupuesto como partida de gastos, las tecnologías consolidadas y emergentes, las ventajas y barreras en la adopción de la tecnología cloud y, finalmente, una evaluación de los proveedores con los que trabajan en estos momentos. Todo esto permite, de alguna forma, conformar una imagen robusta y una imagen fiable del mercado cloud y del pulso del cloud en la industria española. ¿Cuál es la mejor experiencia de las empresas en España con la nube? Bien, pues como veis, son empresas que invierten en IaaS y PaaS un 18% de media de presupuesto de TI y en SaaS un 12% de ese presupuesto.
El gasto con respecto al año pasado ha crecido un 3% en IaaS y PaaS y un 1% en SaaS, ligeramente menor. Y, por cierto, aumentará el presupuesto el año que viene con un 16% en IaaS y PaaS y un 14% en SaaS. Este dato es claramente revelador porque estamos en un contexto de contracción, un contexto muy volátil a nivel económico y, sin embargo, las empresas nos están respondiendo que el cloud sigue siendo una prioridad en sus organizaciones para su transformación y para ganar ventaja competitiva. Aparte, la mejor experiencia del cloud tiene que ver con el despliegue de servicios de correo y ofimática, el almacenamiento, seguido del uso de servidores de cómputo, servidores web y bases de datos. En definitiva, las cargas que obviamente no son críticas y que están más industrializadas gracias a las arquitecturas cloud. Pero aparte de las principales ventajas que están obteniendo las empresas con mejor experiencia en la nube, tienen que ver con la flexibilidad y la escalabilidad, que vienen siendo año tras año claves siempre en este informe, pero comienzan a ser cada vez más relevantes la transformación organizativa de TI y por primer año el cloud empieza a ser claramente una palanca para fomentar la innovación. Esto es una de las claves, sin duda, del informe de este año. La primera clave, la madurez del cloud se hace imprescindible para capitalizar la innovación en las empresas. La incertidumbre del contexto económico ha obligado a las compañías a rediseñar sus estrategias comerciales y procesos de negocio. La innovación se ha visto fuertemente priorizada a través de nuevas arquitecturas abiertas y distribuidas con el objetivo de mitigar riesgos operacionales, responder eficazmente a los incidentes, pero sobre todo garantizar la calidad en la entrega de los servicios, reforzando los canales digitales y mejorando la experiencia de usuario. En este sentido, solo las empresas con un nivel alto de madurez en el cloud han podido revertir la coyuntura de incertidumbre económica del COVID en una oportunidad estratégica de acercarse más al cliente, conocer mejor sus nuevos requisitos, sus nuevos usos y potenciar la innovación para diseñar e implementar ágilmente una eficaz respuesta en la nueva normalidad. Por otro lado, la segunda clave, vemos un hito que nunca antes se ha producido en España. Por primera vez, la nube pública sobrepasa a la privada. En los últimos años, la nube privada ha venido siendo el contrapeso de la pública en términos de utilización. El descenso acusado de la nube privada en 2018 y 2019, superior a 7 puntos porcentuales, contrastaba con el fuerte crecimiento de la pública, superior a 9 puntos anuales. Sin embargo, este año se produce por primera vez el sorpaso, con un 34,3% de utilización de la pública frente al 34,2% de la privada. Si bien la diferencia es insignificante, cobra una especial relevancia que la nube privada deje de ser el entorno de la nube prioritario de la empresa española, sobre todo en un contexto de negocio como el actual. La tercera clave del informe de este año es que la inversión en la nube no para, sigue aumentando pese a la crisis del COVID-19. Pero sí es verdad que empieza a afectar a la proyección de gasto. El porcentaje destinado al cloud del presupuesto de TI sigue creciendo año tras año y 2020 no ha sido una excepción, pese a las dificultades. En términos cuantitativos, este año se produce un incremento superior del 2,7% para IaaS y PaaS, junto con un crecimiento de 1,25% para SaaS. En términos similares, la proyección del incremento de gasto para los próximos 12 meses es de media superior al 17% en IaaS y PaaS y de un 13% para SaaS. Esta proyección de gasto se ha reducido solo un 1% con respecto al año pasado en IaaS y PaaS y un 2,5% en SaaS. Todos estos datos nos indican que, pese a la magnitud de la crisis económica global, el cloud va a seguir creciendo en las organizaciones a través de un mayor apalancamiento en las partidas de gasto, aunque la proyección de gasto ya se está viendo impactada, dejando atrás la aceleración de años anteriores. Y vamos a hablar de las proyecciones de gasto y de presupuesto. Para la parte de IaaS y de PaaS, el porcentaje de presupuesto de este año, lo que estamos viendo es que se produce un movimiento de las compañías que estaban invirtiendo entre un 5 y un 15% de su presupuesto de TI para la parte de IaaS y PaaS, pasan a un 15, a un 20%, entre 15 y 20%, y esto obviamente nos está hablando de un mayor nivel de madurez en el cloud. El viaje al cloud cada vez está más consolidado en muchas organizaciones y la carga evidentemente es mayor. Vemos también, y es bastante reseñable, que se produce un aumento de un 3% de compañías que están apostando más de un 50% de su presupuesto de TI para la parte de IaaS y PaaS.
Para la parte de SaaS es claramente similar, pero vamos un poco a un rango inferior. Lo que se está produciendo claramente es una variación en las organizaciones que antes estaban invirtiendo menos de un 5% de su presupuesto de TI para SaaS, pasan este año a estar en ese del 5 al 15% con un valor referencial del 13%. Como veis, ese fuerte descenso, con un 12% menos del presupuesto inferior del 5% y el aumento del 9% entre el 5 y el 15%, también nos hablan de una mayor madurez en el SaaS y de una apuesta que no es igual que la parte de IaaS y PaaS, pero que desde luego crece en las mismas proporciones. Y bien, vamos a hablar ahora de la parte, de proyección de gasto para los próximos 12 meses. En la parte de IaaS y PaaS, lo que estamos viendo es que se produce por primer año un ligero decrecimiento. Baja un punto la proyección de gasto con respecto a 2019. Sin embargo, estamos hablando de 17 puntos de crecimiento, con lo cual es un crecimiento muy notable. Apenas hay diferencias con respecto al año pasado, con el contexto actual que estamos teniendo, y sube 5 puntos la proyección de empresas que mantienen su proyección de gasto inalterable para el año siguiente. En la parte de SaaS, de forma bastante similar, lo que estamos viendo es que se produce un aumento considerable, esta vez sí, de empresas que ya de alguna forma mantienen una tendencia de mantenimiento en su proyección de gasto para la parte de SaaS. Y eso también nos está diciendo que quizás el SaaS ha llegado a un punto de madurez que ya no permite, elevar más el nivel hasta que no se produzca una mayor transformación en las organizaciones. El SaaS es una barrera de entrada muy baja, pero obviamente no tiene el mismo impacto transformador que IaaS y PaaS. Bien, vamos a hablar de las tecnologías actuales y las tecnologías que van a adoptar las organizaciones en los próximos 2 años. Y las respuestas, como veis, están lideradas actualmente por tecnologías referentes a correo, ofimática y almacenamiento. Son básicamente la tabla con las barras naranjas. Y las barras azules nos están hablando del liderazgo en 2 años y, como veis, están claramente en 3 partes. Por un lado, las aplicaciones de negocio, el análisis de datos y business intelligence y los servicios de seguridad son los que van a liderar esos servicios en los próximos 2 años. Y bien, ¿cuáles son las barreras en el cloud? Las barreras en el cloud han ido transformándose en estos años, con barreras obviamente que empezaron siendo muy enfocadas a la seguridad y el compliance, y en estos momentos actuales las barreras que nos han comentado las organizaciones son estas 5 principalmente. Por un lado, evidentemente, la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones, pero en un término mucho menor que otros años. Este factor o este índice de seguridad y compliance ha bajado notablemente con respecto al año pasado. Los costes ocultos han subido. Los costes ocultos tienen que ver claramente con una falta de transparencia a la hora de reflejar esos costes por parte de los proveedores del cloud, cuáles son esos costes, indirectos que acaban penalizando las facturas de las organizaciones. Y vemos que los aspectos culturales del negocio siguen apareciendo año tras año como un elemento clave en ese cambio cultural en la adopción de la tecnología cloud. Pero aparecen otros 2 también, como son las dificultades de integración. Es obvio que las organizaciones cada vez tienen que combinar diferentes entornos de arquitectura y esas capacidades de integración tienen que ser fuertes por parte de los proveedores para generar soluciones sólidas y fiables. Y por otro lado, las barreras organizativas, sin duda, muchas veces plantean un problema en el cloud debido a esa orientación a los silos y a los departamentos en las propias organizaciones. Bien, quería también comentar claramente cómo la capacidad de proveedores y la inflexibilidad del catálogo por primer año sube como barrera en el cloud. Es decir, esto es un término, es una barrera que claramente no aparecía años pasados con la misma relevancia y por primer año, como veis, está teniendo un impacto en la parte con un 25,26% de las respuestas obtenidas. ¿Cuáles son los factores de selección de proveedores? Son principalmente 4, como veis, relación calidad-precio con un 64,21% de las respuestas obtenidas, flexibilidad, integración con otros proveedores con un 52%,
el catálogo completo de servicios, que aparece con un 47%, y la experiencia y grados de especialización en soluciones propias de mi sector, lo que vienen a ser las soluciones verticales, con un 43,16%. Aparte, la presencia en el territorio con un 36% y capacidad de innovación con un 35%, ganan músculo este año en el informe Cloud. Como vemos, año tras año va ganando relevancia las soluciones verticales en el Cloud. Y este año la presencia de mi territorio es una clave. Creemos que tiene que ver claramente con la geolocalización del dato, con las regulaciones, los entornos fuertemente regulados, y la capacidad de innovación, sin duda, es un elemento que nos están diciendo que los proveedores tienen que también transferir la innovación a sus clientes, tienen que meterse en esa nueva oleada de soluciones innovadoras y de tecnología disruptiva. Vamos a hablar también de las ventajas obtenidas en el Cloud. Las ventajas obtenidas en el Cloud siguen siendo año tras año dos fundamentales en el top. Por un lado, la flexibilidad y escalabilidad, que el año pasado estaba en segunda posición y este año ha ganado la transformación de la organización de TI, aunque los términos, como veis, son bastante similares, con un 75% y un 66%. Le siguen el fomento de la innovación, con un 58%, y la mejora del time to market, con un 53%. Es especialmente reseñable el fomento de la innovación, como ha ganado tanto peso este año. Ha subido de la quinta a la tercera posición, con casi un 59% de las respuestas obtenidas y que, como ya digo, forma parte de la clave del informe de este año. Bien, vamos a hablar también de la satisfacción de los proveedores. Hay una alta satisfacción de los proveedores con unos índices de un 89-88% de las respuestas obtenidas, con lo cual el gran número, digamos, de proveedores que hay en el ecosistema cloud son proveedores maduros con capacidades muy potentes, capacidades de escalabilidad y de eficiencia, y los proveedores nos están diciendo que en general están claramente satisfechos con ellos. Pero sí es verdad que está liderado claramente por tres, por la parte de Amazon, Azure y Google. Son los hiperescalares Tier 1, que son los que claramente ganan en porcentaje en estos niveles de satisfacción, seguidos por otros players como IBM, Telefónica y Oracle. En la parte de recomendación de proveedores, volvemos también a tener una foto muy similar, una foto liderada por los hiperescalares, en este caso por Amazon, por Google y por Azure, con unas subidas bastante notables por la parte de Microsoft Azure y por la parte de Oracle, y seguimos teniendo unos niveles, como ya digo, muy altos, con un 89% de respuestas plenamente satisfactorias o parcialmente satisfactorias. De nuevo, creemos que las empresas lo que nos están contando es que los proveedores sí están respondiendo con las necesidades de transformación en un contexto económico, como ya digo, que es de especial complejidad. Os queremos dar las gracias por estar aquí en el Quint Cloud Day, viendo los resultados del informe 2020. Tendréis todos los detalles del informe a vuestra disposición para que los podáis descargar. Y os agradecemos el tiempo que habéis dedicado hoy con nosotros. Os mandamos un cordial saludo. Muchas gracias a todos.